Hola, 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 muy buenos días, estimadas y estimados estudiantes del Colegio Secundario Rural número 5212. Esto es el proyecto Hagamos un viaje de primer año y junto con la profe Julieta vamos a explicarle los puntos principales de la tercera clase del proyecto. Empezamos con el Camino de Lucía. Los dejo con la profe Julieta para que les explique la primera parte. Hola, ¿qué tal? Buen día, chicos. Espero que estén todos muy bien. Comenzamos nuestra clase número 3, bien, con el profe Marcelo. Vamos a iniciar, como siempre, con una situación, con un problemita, ¿sí? En este caso se llama el camino de Lucía, ¿sí? Nos dice que Lucía camina todos los días para la escuela y, como muy curiosa que es, decide medir la distancia que hay desde su casa hacia la escuela y descubre que son 3 kilómetros. Como es muy curiosa, también le interesa saber más sobre este recorrido, bien, y utiliza el cronómetro de su celular para poder determinar el tiempo, ¿ok? Y nos queda a nosotros responder estas 3 preguntitas. ¿A qué velocidad camina Lucía? Si Lucía mantiene esa misma velocidad, ¿cuánto tardará en recorrer 1 kilómetro? Pero un día Lucía decide salir 15 minutos antes. Entonces, ¿cuántos kilómetros podrá recorrer en esos 15 minutitos? No se alerten que estas 3 preguntas las vamos a responder después de conocer, ¿sí?, definiciones como la posición. ¿A qué llamamos posición? ¿Sí? La posición se va a estar representando con una letra X, ese es el lugar fijo, ¿sí? Una posición inicial. Recuerden ustedes que en la clase anterior nosotros vimos una X sub 0 que se refería a la posición inicial. Esa posición inicial estaba acompañado de nuestro sistema de referencia. Bien, el sistema de referencia era aquel sistema con el cual nosotros podíamos determinar si un cuerpo o un objeto se movía. Bien, entonces, hasta acá tenemos la posición. Por ejemplo, en este gráfico, esta persona dice, el árbol va a ser mi posición inicial, mi posición 0. Bien, volvemos a repetir, se representa sobre el eje, que es el eje X. Ahora, ya definimos una posición y es importante también definir la velocidad con la que se va a mover el cuerpo. En este caso, ¿sí?, el concepto de velocidad es ese concepto que nosotros y ustedes seguramente manejan a diario, como por ejemplo poder expresar y decir, un auto, un objeto se mueve a 80 kilómetros por hora, es decir, que en una hora recorre sus 80 kilómetros. El concepto de velocidad, ¿sí?, es la distancia que recorre el cuerpo, es la distancia que se desplaza en un tiempo determinado. Bien, bueno, en el siguiente párrafo volvemos con sistema de referencia, ¿sí? Dijimos que es importante poder fijar un sistema de referencia, en este caso yo se lo estoy señalando, bien, en este sistema de referencia es nuestra flor, ¿sí? Posición 0, ¿ok? Tenemos una abejita justamente que se desplaza, ¿cuánto se desplaza? 5 metros, es lo que nos dice exactamente la gráfica, ¿sí? Bueno, acá nos está diciendo que las coordenadas que tiene, o sea, el punto en esta posición es de 5 metros, ¿sí?, en 3 minutitos. Bien, entonces ya sabemos que la posición la podemos representar en un eje, que es el eje horizontal, el eje X. Y hoy les voy a presentar un movimiento, ¿sí?, que se llama movimiento rectilíneo y uniforme. ¿Sí? Es uno de los movimientos que tiene características muy especiales, la vamos a conocer ahora, ¿ok? Entonces tenemos, justamente en la gráfica ustedes van a ver un camión que nos dice que tiene una velocidad de 60 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces vamos a llamar movimiento rectilíneo uniforme al movimiento de un objeto donde la velocidad es constante. ¿Qué significa que la velocidad sea constante? Que la velocidad no cambia, ¿sí? Que la velocidad se mantiene. Vamos a ver las características que tiene el movimiento rectilíneo uniforme. Las características que tiene el movimiento rectilíneo uniforme es que su trayectoria es recta. ¿Recuerdan que la clase pasada vimos los diferentes tipos de trayectoria? Bueno, en este movimiento, el movimiento rectilíneo uniforme, que se abrevia MRU, ¿sí?, tiene su trayectoria recta.
Una de las características que destaca este movimiento es que su velocidad es constante, ¿sí? Siempre con la misma dirección, no cambia el valor de su velocidad, ¿sí? Y nosotros, para poder resolver problemas de movimiento rectilíneo uniforme, nos vamos a centrar en esta expresión, en esta fórmula general que nos dice que D, que representa la distancia, es igual a la multiplicación, este puntito es de multiplicación, de la velocidad por el tiempo, ¿sí? Nosotros en las clases de física del primer trimestre vimos magnitudes, ¿sí? La distancia es una magnitud, la velocidad es una magnitud y el tiempo es una magnitud. Como son magnitudes, tienen unidades, ¿ok? En estas dos columnas que están acá, yo les puse las unidades de la distancia, puede ser metro o kilómetro. Esas son las unidades con las que nosotros vamos a resolver ejercicios. La velocidad es metro, ¿sí? Dividido segundo, o kilómetros dividido hora. Y la unidad del tiempo, la S de segundo o la H de hora. Estas son las posibles unidades con las que nosotros vamos a desarrollar nuestras actividades, ¿ok? Y acá les presento la actividad número 9. Es sumamente importante que ustedes antes de realizar la actividad 9 y 10 observen las gráficas, ¿sí? Pueden interpretar esos dibujos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo sin saber qué es lo que tenemos que responder, cuáles son esas preguntas, interpretamos la gráfica, que tenemos un objeto, en este caso es un auto, ¿ok? Nos dice que el auto tiene 6 ms, ¿sí? Dijimos que ms es justamente una de las unidades de la velocidad. Entonces, 6 metros por segundo es la velocidad de este autito amarillo, ¿sí? Después tenemos una flechita, ¿sí? En esta flechita aparece 1S, entonces es un segundo, ¿sí? Un segundo y abajo justamente aparece en nuestro eje X, que es el eje donde representamos la distancia, 6M. Es decir, que en un segundo el auto se desplazó 6 metros, ¿bien? En otro segundo, este segundo es distinto al primero porque el tiempo pasa, se vuelve a desplazar 6 metros, ¿sí? En un tercer segundo se desplaza nuevamente 6 metros y en un cuarto segundo otros 6 metros, ¿ok? Ustedes acá van a tener que responder las siguientes preguntas. Vamos a ver, ¿cuál es la velocidad que lleva el auto? ¿Sí? ¿Qué ocurre con el auto a medida que pasa el tiempo, a medida que van pasando esos segundos, ese un segundo, ¿sí? Cada cuánto tiempo se muestra una nueva posición. Presten atención que todo tiene relación con las magnitudes, ¿sí? Vimos 3 magnitudes, distancia, tiempo y velocidad. ¿Cuántos metros recorre el auto en cada segundo marcado en esa gráfica? ¿Sí? Y usando nuestra fórmula de D, que es la distancia, es igual a la multiplicación de la velocidad por el tiempo, ¿cuántos metros recorrerá el auto en 4 segundos? ¿Cuánto tiempo tardará en recorrer 30 metros? ¿Ok? Y en nuestra actividad número 10, ¿sí? Que en este caso se refiere al movimiento de una hormiga, ¿sí? Nuestra hormiga veloz. Nuevamente, observamos con mucha atención la gráfica. Tratamos de analizar la gráfica pero sin leer los puntos que tenemos que responder. ¿Bien? Entonces, con esta observación ustedes van a ver, tienen que detectar cuáles son las magnitudes que nos está informando la gráfica, ¿sí? En este caso tenemos un T sub 0, que significa tiempo inicial, ¿sí? Tenemos el eje X, que está marcado, en donde se van a identificar la distancia, ¿sí? En este caso la unidad es el kilómetro, la distancia, ¿sí? ¿Y cuánto? Tenemos nuestra hormiguita, ¿sí? Que se desplaza, esta flechita indica que se está desplazando, llega a 100 kilómetros. ¿Y cuánto pasó? ¿Cuánto tiempo pasó? Porque acá arriba me lo está marcando. Bien, bueno, esas son nuestras dos actividades después de conocer justamente el movimiento rectilíneo uniforme, sus características y la fórmula general para poder encontrar su distancia teniendo velocidad y tiempo. Bueno, como siempre, cuando desarrollen sus actividades es importante, primero, observar, ver el video, realizar la lectura, ¿sí? Y ante cualquier consulta, saben que estamos el profe Marce o yo, y bueno, ahora le doy el paso al profe Marce que él va a continuar explicando. Un besito.
¿Cuántas cosas interesantes para aprender acerca del movimiento, y en especial del movimiento rectilíneo uniforme, el espacio, el tiempo, la velocidad? Y la matemática nos da herramientas también para poder encarar los problemas que tienen que ver con el movimiento rectilíneo uniforme a través de las razones y las proporciones. La razón entre dos números a y b es simplemente el cociente, o sea, la división entre los dos números, y que se lo puede poner justamente como una fracción a sobre b. Por supuesto que b siempre tiene que ser distinto de 0 porque la división por 0 no existe. Entonces la razón entre 10 y 2, o sea, 10 dividido 2 es 5. En cambio, la razón entre 3 y 15, o sea, 3 es a 15 o 3 sobre 15, es un quinto, es 0,2. ¿Sí? Podemos hacer la división o podemos dejarlo como fracción. Eso es una razón, una sola fracción, y se da entre dos números. Y las proporciones son un poquito más interesantes, van un paso más allá. Las proporciones son dos razones iguales. Entonces ya necesitamos cuatro números. A, B, C y D forman una proporción si la razón entre A y B es la misma que entre C y D. En otras palabras, si es la fracción A sobre B igual a C sobre D, que se lee A es a B como C es a D. Y esto es muy importante porque nos dan algunas propiedades muy interesantes. Por ejemplo, 2 es a 5 como 8 es a 20. Entonces, si hacemos la división 2 dividido 5 me da 0,4 y 8 dividido 20 me da también 0,4, claro, porque son iguales. Entonces acá podemos hablar de los elementos de una proporción. A y D, los que van en las puntas, son los extremos justamente de la proporción, y C y B son los medios. Entonces esta proporción 2 es a 5 como 8 es a 20, el 2 y el 20 serían los extremos justamente de la proporción, y los medios van a ser B y C, o sea el 5 y el 8. ¿Y para qué nos sirve esto? Justamente para poder aplicar la propiedad fundamental de las proporciones, que nos dice que en toda proporción el producto de los extremos es igual al producto de los medios. O sea, cuando tengo que A es a B como C es a D, el producto de los extremos, o sea, A por D, A multiplicado por D, es igual a B por C, al producto de los medios, AB multiplicado por C. En el caso del ejemplo que estamos siguiendo, 2 es a 5 como 8 es a 20, significa que 2 por 20 es lo mismo que 5 por 8, es igual a 5 por 8. Y sí, fíjense que 2 por 20 es 40 y 5 por 8 es 40. Entonces, cuando se cumple esta regla, que el producto de los extremos es igual al producto de los medios, estamos ante una proporción. Si nos hubiesen puesto acá, por ejemplo, en lugar del 2 un 3, 3 por 20 es 60 y ya no nos da igual, entonces no es una proporción. Si no se cumple que el producto de los extremos sea igual al producto de los medios, no es una proporción. Entonces en la siguiente actividad lo que tienen que hacer es verificar que estas proporciones sean justamente proporciones, haciendo el producto de los extremos y viendo si es igual al producto de los medios. Recuerden responder las preguntas, ¿sí? Responder las preguntas es muy importante. Bueno, y acá tienen que hacer las proporciones. 4 es a 7 como 20 es a 35. Que ahí está el ejemplo de cómo se leía, ¿no? 2 es a 5 es la fracción, como vale igual 8 es a 20. Y bueno, del mismo modo hacen para estos dos últimos ejercicios. Y ahora viene la parte más interesante, que son los gráficos de proporcionalidad directa. Todo esto lo podemos poner en una tabla. Por ejemplo, supongamos que tenemos que el kilo de papa está a 80 pesos el kilo. Entonces hacemos una tabla donde tenemos en las X, en la columna de las X, los kilos de papa, y en la columna de la Y tenemos el precio. Entonces, un kilo de papa 80, 2 kilos de papa va a costar el doble, 160, 3 kilos 240, y así hasta llegar a los 5 kilos que van a costar 400 pesos. Junto con esta tabla ya podemos armar el gráfico
Y esta es una proporción directa porque a medida que aumentan los kilos de papa, aumenta el precio que tengo que pagar. Si disminuye, si compro menos papa, también voy a pagar menos. Es una proporción directa. Las proporciones, así como las vimos en razones y proporciones, representan proporciones directas. Y esto lo podemos graficar en los ejes X e Y. Entonces en el eje horizontal ponemos la X, que serían los kilos de papa, y en el eje Y, el eje vertical, vamos a poner el precio en pesos. Entonces empezamos ubicando los puntos. Un kilo de papa cuesta 80 pesos. Y voy ubicando los siguientes puntos. 2 kilos de papa, 160. 3 kilos lo que corresponde hasta llegar. Y fíjense lo que va pasando. Que van quedando en línea. Yo puedo trazar una línea, juntar todos los puntos. 1 kilo 80, 2 kilos 160, 3 kilos y así. Y puedo ir inclusive más allá del último, que sería 5 kilos 400. Puedo llegar hasta los 10 kilos. Y los 10 kilos de papa me van a costar 800. O sea que incluso datos que no están en la tabla, los puedo inferir, los puedo conocer a través del gráfico. Porque los datos de la tabla llegaban hasta los 5 kilos, que me costaban 400. Pero siguiendo con el gráfico, puedo ver cuánto me cuestan 6 kilos, cuánto me cuestan 7, 8, 9, 10 y más todavía. O al revés, ¿cuántos kilos puedo comprar con 800 pesos? Con 800 pesos, siguiendo el gráfico, me voy por los 800 hasta que toco el gráfico, bajo y me da 10 kilos. ¿Cuántos kilos puedo comprar con 480 pesos? Entonces sigo la línea de 480 y bajo hasta los 6 kilos. Los gráficos, chicos, chicas, es mejor si lo hacen en papel cuadriculado. Entonces para esta clase mejor se usan hojas cuadriculadas. Los gráficos háganlo en papel cuadriculado, que es más simple. Y entonces la actividad 12 justamente se trata de esto, de hacer gráficos. Hay dos tablitas, una con el kilo de fruta que va en el eje de la X y otro con el precio que está en pesos que va en el eje de la Y. Lo primero que tienen que hacer es completar la tabla. ¿Y cómo se completa la tabla? Utilizando proporciones, ¿sí? Razones y proporciones. Y eso ahí ya lo hacen ustedes. Completan lo que faltan y una vez completan la tabla, en papel cuadriculado hacen el gráfico correspondiente. Fíjense que acá ustedes tienen que elegir, por ejemplo, yo puse 1 kilo de papa, 2 kilos de papa, y acá 80 pesos, 160, iba de 80 en 80. Ustedes también pueden hacer lo mismo. Van de acuerdo cada cuadrito lo que cuesta 1 kilo. Y luego hay un segundo ejercicio que tiene que ver con la velocidad, el camino, la distancia, el espacio, o sea, la distancia, el espacio que recorre Lucía, cuánto tiempo tarda en recorrer ese espacio y cuál es la velocidad. ¿Sí? Bueno, los dejamos con estas actividades. Recuerden enviarlas por plataforma y si tienen alguna duda nos mandan un mensajito a mí o a la profe Julieta. Bueno, que tengan una linda jornada y nos estamos comunicando. Chau, chau.